Aunque la época de impuestos puede ser confusa, es importante aprovechar todas las deducciones y créditos fiscales a los que puede optar su empresa para ahorrar dinero. Dado que las implicaciones fiscales de los gastos de transporte y alimentación pueden ser confusos, hoy hablaremos de los aspectos básicos de estas oportunidades de deducción y de cómo utilizarlas en beneficio de su empresa. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies Early Start y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies Early Start ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear y su recepción no constituye una relación abogado-cliente ni ninguna otra relación de asesoramiento. Queda expresamente prohibida la reproducción de esta información. Hoy hablaremos de los tipos de gastos de transporte que son deducibles fiscalmente y de los mejores métodos para calcular el importe de su deducción, junto con los gastos deducibles de alimentos y comidas y cómo calcular también esa deducción. Los gastos de transporte pueden deducirse de sus impuestos si están relacionados con el curso normal de su negocio, como llevar y recoger a los niños del colegio, excursiones y viajes para comprar suministros relacionados con el negocio. Para que un viaje se considere relacionado con la empresa, debe tener como finalidad principal su negocio. Por ejemplo, si va a Costco a comprar suministros a granel para su programa de guardería, pero mientras está allí, compra un bote de pepinillos para su familia, ese viaje es deducible. Por otro lado, si está en el supermercado haciendo las compras de la semana para su familia y añade a la lista unas toallitas para la empresa, el viaje no es deducible porque la finalidad principal de ese viaje a la tienda era personal. Hay dos formas de deducir los gastos de transporte en sus impuestos. Uno, la tarifa estándar de millaje proporciona un costo simple por milla que se utiliza para calcular su deducción establecida por el IRS. 2, el método de los gastos reales utiliza los costos del vehículo y del desplazamiento para calcular la deducción. Cada método tiene sus pros y sus contras. Aunque el método del millaje estándar es más sencillo y requiere menos registros, la deducción se limita a una tarifa fija por milla, aunque también puede deducir las tasas de estacionamiento y los peajes acumulados. El método de gastos reales puede dar lugar a una deducción mayor, pero requiere un registro más minucioso. En cualquier caso, ambos métodos requieren un registro del número de millas recorridas por motivos profesionales. Los registros deben indicar la fecha, la distancia recorrida, el destino y la finalidad de cada viaje. Si utiliza su vehículo por motivos laborales y personales, para utilizar el método de gastos reales, debe multiplicar el total de sus gastos reales por el porcentaje de millas recorridas por motivos laborales. Para determinarlo, tome su registro de millaje y divida las millas recorridas por motivos de trabajo entre el total de millas recorridas en el año. A continuación, multiplique sus gastos totales por este porcentaje. He aquí un ejemplo de cálculo según el método de los gastos reales. Una proveedora de cuidado infantil que trabaja desde casa recorrió 3,000 millas por motivos profesionales. En total, condujo su auto por motivos laborales y personales por 10,000 millas a lo largo del año. Tuvo $6,000 en gastos reales de automóvil. En primer lugar, el proveedor dividirá sus millas conducidas por motivos de trabajo, 3,000 por el total de millas conducidas, 10,000, para obtener un 0,30 o 30%. A continuación, multiplicará sus gastos totales del vehículo de $6,000 por el 30% para determinar su deducción para el uso profesional del vehículo,
que sería de $1,800. Los gastos de comida son deducibles para su negocio de cuidado de niños, con dos excepciones. En primer lugar, si sus propios hijos están matriculados en su guardería, las comidas para ellos no son deducibles. En segundo lugar, si tiene empleados a los que proporciona la comida, sus gastos solo son deducibles a un 50%. Hay dos maneras de declarar los gastos de alimentación relacionados con su negocio. Uno, la tarifa estándar de comidas implica llevar un registro de los tipos y números de comidas y multiplicar esos totales por una cantidad fija publicada anualmente por el gobierno federal. Puede calcular su deducción en un mínimo de un desayuno, un almuerzo y 3 meriendas por niños cada día, y una comida tiene una tasa de reembolso diferente. Con el método de los gastos reales, usted lleva un registro de todos los gastos de alimentación, incluidos los recibos. Tenga en cuenta que este método solo está disponible para los negocios de cuidado de niños en el hogar. Cada método tiene sus pros y sus contras. Aunque la tarifa estándar de comidas requiere un registro menos específico y le permite deducir las comidas y meriendas no reembolsados, sigue estando obligado a conservar los datos de cada niño que cumpla los requisitos, incluidos el nombre, las fechas y horas de asistencia y el número y tipo de comidas servidas. Aunque el método de gastos reales incluye todos los costos, conlleva una mayor carga de registro y llevar los registros necesarios requiere más tiempo y recursos. El programa de alimentación para el cuidado de niños y adultos, Child and Adult Care Food Program, CACFP, es un programa federal que ofrece reembolsos por comidas y meriendas nutritivas a los niños que reúnen los requisitos y están inscritos en programas de cuidado infantil participantes. Si usted participa en un programa del CACFP, puede recibir del patrocinador del CACFP de su estado el reembolso de hasta 2 comidas y una merienda por persona inscrita por día. Las tarifas del CACFP se establecen como la tarifa estándar de comidas y los reembolsos se basan en el tipo y número de comidas servidas en su programa de cuidado infantil. Si está inscrito en el CACFP, los reembolsos deben tenerse en cuenta a la hora de hacer la declaración de impuestos junto con sus gastos deducibles en alimentos. Como propietario de una empresa, puede ser útil comprender las implicaciones fiscales de estos gastos empresariales para aprovechar al máximo las oportunidades fiscales que se presentan. Sin embargo, hay muchos factores que podrían afectar a la situación fiscal específica de su negocio, por lo que siempre es bueno buscar el asesoramiento de un preparador de impuestos profesional según sea necesario. Para aprender más sobre el impacto de los impuestos en su negocio, consulte nuestros recursos adicionales sobre impuestos en childcare.texas.gov. Ahí también puede inscribirse para recibir asistencia personalizada de un asesor de negocios. Toda la información está disponible tanto en inglés como en español.